Retinosis pigmentaria GT, Retinosis pigmentaria Paraguay y Retina Panamá presentan entrevistas, deportes sin excusas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otra entrevista más de Zoom, organizado por Retinosis Pigmentaria GT, Retinosis Pigmentaria Paraguay y Retina Panamá. Nuestros colaboradores de siempre y nuestros amigos que están conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre los deportes. Recordemos que el 6 de abril fue el Día Mundial del Deporte. Por lo tanto, pues estamos en un mes donde hay que hacer conciencia de la importancia de practicar deportes, de hacer ejercicio físico, de mantenernos con una vida saludable y más para nosotros las personas que tenemos discapacidades, ¿verdad? Que es importante tanto para nuestra salud física, mental y también para nuestra autoestima, el estar en constante actividad, ¿verdad? Para poder pues ir superando también las barreras que a veces sí se presentan en nuestra vida, ¿verdad? El día de hoy tenemos a tres súper invitados especiales y vamos a comenzar con nuestro amigo desde España. Él es David Sánchez González, él tiene 47 años, está estudiando actualmente el grado de Historia en la Universidad de Murcia, es presidente de la Asociación de Retina Murcia desde 2011, es presidente de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, FARPE, y de su fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera Fundaluce desde 2023. Es vocal de Retina Internacional desde 2020 y representa a FARPE y presidente de la Comisión de la Comunicación y Membresía. Participó también en otras organizaciones sin ánimo de lucro en España. Es afectado por retinosis pigmentaria, es aficionado, dice, a los deportes en general y al fútbol en particular. Y él sale a correr de forma amateur desde hace 5 años más o menos. Practica este deporte con un guía. Así es que le vamos a dar la bienvenida a David Sánchez. Hola David, ¿cómo estás? Hola Vivian, muy bien, encantado de estar con vosotros. Para nosotros es también un gusto, David. Y pues cuéntanos un poco sobre tu vida, cuéntanos también cómo iniciaste en el deporte. Bueno, pues en primer lugar agradeceros el poder compartir este rato con vosotros. Es siempre un placer el poder hablar con amigos de Latinoamérica, ahora que os siento más cerca y que hace un tiempecito estuvimos allá por el mes de diciembre juntos en Santiago de Chile y bueno, para mí es un placer poder seguir en contacto con vosotros y a través de la posibilidad que nos ofrece el Zoom, ¿verdad? Pues poder estar en contacto y charlar y hablar, en este caso hoy, pues del deporte, ¿no? Hablar de algo diferente a lo que solemos hablar habitualmente. Siempre estamos hablando de retinosis, de distrofias de retina, de tratamientos, de diagnóstico genético, ¿verdad? Estamos hablando siempre de todo este tipo de cosas y a veces se nos olvida que la vida continúa y que, bueno, mientras que sale cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de posibilidad que pueda mejorar nuestra visión o nuestra autonomía personal, pues hay que continuar viviendo, ¿no? En mi caso personal, yo, como tú bien decías, Vivian, siempre está vinculado al deporte. Me gusta muchísimo el deporte. Yo tengo dos hermanos mayores que yo y una hermana también mayor, pero en el caso de mis hermanos, pues siempre hemos sido muy aficionados al fútbol, ¿no? Y yo en mi niñez y en mi adolescencia, pues practicaba el fútbol, era muy aficionado al fútbol y también lo practicaba, ¿no? Mi resto visual pues me permitía poder jugar a fútbol. La única dificultad que yo tenía era pues cuando llegaba la noche, ¿no? Ese era el momento difícil. Pero por lo demás, yo podía jugar durante el día al fútbol con normalidad, jugaba en los equipos, en equipos en mi barrio, participaba en campeonatos, en ligas y llevaba, bueno, pues a cabo una vida plenamente integrada, plenamente igual que cualquier otro amigo y compañero en mi barrio, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, pues sí que recuerdo con muchísima alegría y con muchísima, bueno, pues nostalgia esos momentos, ¿no? Luego, pues sí que es verdad que conforme uno se hace mayor, se hace adulto, termina sus estudios y comienza a trabajar, pues el practicar deporte era algo más complicado. En ese sentido, aunque cuando podía, cuando me lo permitía el trabajo, pues trataba de jugar algo al fútbol, pero sí que es verdad bueno, que empecé a practicar la natación y empecé a ir a unas piscinas que tenía cerca de mi casa para practicar, por lo menos, hacer algo de deporte, ¿no? Eso me permitía, aunque ya empezaba a tener un poco más de dificultad en la visión,
pero bueno, nadar siguiendo la calle de la piscina, pues era algo bastante fácil, ¿no? Y lo podía realizar. Eh, Luego llega un momento en mi vida, yo aquí en España vivía en Barcelona, pero llegó un momento en mi vida que con 28 años, bueno, pues me vine a vivir al sureste, aquí en España, a una ciudad que se llama Murcia, que está a 600 kilómetros de Barcelona, y coincidió, todo ello coincidió también pues con el momento a partir de los 30 y pico años, pues que la degeneración de mi retina pues comenzó a hacerse más agresiva, ¿no? Y yo me di cuenta de que no podía practicar el fútbol, era imposible, cada vez veía menos y no era posible, ¿no? Aquí en Murcia, donde vivía desde el año 2003, pues no tenía una piscina cerca y tampoco podía practicar la natación, ¿no? Entonces, pues lo único que tenía cerca de mí era un gimnasio y a mí, como os digo, siempre el deporte es algo que considero muy importante en la vida de una persona y para mí sin duda también lo ha sido, ¿no? Y en esos momentos comencé a practicar pues, algo de ejercicio en el gimnasio. Pero luego con la vida laboral, con el trabajo, pues tampoco me lo permitía y eso quedó también ahí aparcado, ¿no? Y ya luego llegó un momento en mi vida en que bueno, pues debido al avance de la retinosis pigmentaria que sufro, pues tuve que dejar mi trabajo también y me jubilé. Y bueno, he pasado una etapa en la que no he practicado mucho deporte, he ido de vez en cuando al gimnasio, pero sí que es verdad que desde hace pues como 5 o 6 años atrás, algo que yo pensaba que era muy difícil que practicase, como es el ir a correr, el salir a correr, pues tuve la oportunidad con mi guía, que es con mi pareja, poder empezar primero a salir a andar y después pues nos animamos a empezar a correr, ¿no? Y la verdad es que ahora lo practicamos regularmente, es algo que un poco, casi casi te diría, te lo pide el cuerpo, ¿no? Y nosotros habitualmente 2, 3 veces, y si podemos incluso hasta 4 veces por semana, pues salimos regularmente a correr, ¿no? La forma en la que nosotros lo hacemos es, yo voy agarrado cuando estamos calentando y vamos caminando, voy agarrado de su brazo y también cuando vamos a correr, ¿no? Yo trato de ir un poquito separado y trato de no soltarme, eso es fundamental, de su brazo. Hay mucha gente que practica con el uso como de una especie de sogas cortitas con las que la tiene el guía y también la persona que va a correr, y de esa manera pueden ir un poco más separados y más libres, ¿no? Yo en mi caso, la verdad es que nuestra competición es muy importante y bueno, pues hasta la fecha nunca hemos tenido ningún problema y hemos podido correr regularmente, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Aquí también influye la climatología. Nosotros en un primer momento solíamos ir a correr, sobre todo después de que ella terminase de trabajar, en horario de tarde-noche. Y la verdad es que nuestro cuerpo lo agradecía muchísimo, el ambiente era fresquito y empezamos corriendo 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y bueno, llega un momento que al final pues eres capaz de correr 5 y 6 kilómetros y te das cuenta de que llegas a casa y te encuentras súper bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que cuando hay temporadas, que por bien cuestiones laborales de ella o por las circunstancias que sea, o estás de vacaciones en verano y a lo mejor pues te relajas un poco más y dejas de ir a correr, lo echas en falta, ¿no? Hemos participado también en alguna carrera, bueno, son experiencias que son muy bonitas, pero sobre todo para mí la importancia es fundamentalmente el encontrarte bien contigo mismo, el estar a gusto físicamente, el sentir que cada vez que alargas el recorrido un poco más y decides bueno, pues aumentar la distancia que corres, es como un reto, ¿no? Personal, y al principio cuesta y sobre todo mentalmente es duro, uno se cree que no va a ser capaz, ¿no? de lograrlo, pero sí que yo creo que fundamentalmente el controlar bien la respiración, el mentalizarte de que eres capaz de aguantar y que puedes mantener un ritmo y una respiración estables, pues la verdad es que te ayuda mucho, ¿no? Y cuando terminas de hacer el recorrido, la distancia que te propones y llegas a casa, pues la verdad es que como decimos aquí, es un subidón, ¿no? Te sientes
muy, muy bien, ¿no? Y la verdad es que yo era algo que pensaba y conforme fui perdiendo la visión, creía que era algo imposible, ¿no? De hacer para mí, que iba a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, y habréis visto algún vídeo, ¿no? Algún reel que he subido a Instagram y que también se ha subido en Facebook. Y, y ahí he ido subiendo, pues también en alguna ocasión, pues eso, cuando hemos salido a correr, ¿no? Es un pequeño espacio en Instagram. En Instagram yo soy Sánchez González-D, y ahí en esa cuenta de Instagram llevo unos cuantos meses subiendo vídeos, unos vídeos, unos reels que se llaman muy cortitos, de situaciones de la vida cotidiana que afronta una persona con una distrofia retiniana, ¿no? Y en alguno de ellos, pues también subí, pues eso, el momento en el que salgo a correr, porque para mí es una faceta también importante de la vida y algo, sobre todo, que pensaba que no podría practicar, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que lo he conseguido. Nosotros buscamos siempre recorridos que sean sobre todo también fáciles para la persona que no ve, pero también fácil para el guía, ¿no? Pues para que te pueda ayudar bien, para que no haya riesgo de ningún tropezón que pueda hacer que los dos no nos vayamos al suelo. Eh, y sobre todo, pues bueno, ir muy concentrado, con un pensamiento positivo y en ese sentido, pues la verdad es que yo animo a cualquiera de las personas que nos esté escuchando y que, bueno, conviva también con alguna RP o con alguna distrofia de retina, los animo a que intenten practicar algún deporte, ¿no? Más allá de que piense uno que interiormente que no va a ser capaz, luego cuando comienzas a hacerlo y te das cuenta de que sí puedes, de que hay, bueno, pues algunas circunstancias, algunas situaciones que tienes que un poco adaptarte a ellas, pero cuando lo logras y cuando consigues y te das cuenta de que puedes hacerlo, te sientes absolutamente radiante, te sientes satisfecho, es saludable, porque el hacer ejercicio para nuestros problemas de retina también es algo necesario y es algo que muchas veces pues, no hacemos. Pensamos que ya no podemos hacer nada, nos quedamos en casa y no hacemos ejercicio y es muy importante para la salud de la retina, para encontrarnos bien físicamente y también, cómo no, para sentirte bien mentalmente, ¿no? Ayuda muchísimo y yo lo recomiendo. No es que sea un corredor profesional, pero sí que bueno, regularmente salimos a correr y es algo que lo recomiendo muchísimo. Y como tú decías, Vivian, hace poco fue el Día del Deporte y nosotros, la comunidad que vivimos, las personas que convivimos con estas degeneraciones retinianas, no es algo que sea una opción, es que es algo que debemos hacer. Debemos intentar practicar algún deporte, salir a caminar, incluso lo que sea. Hay que moverse porque en general para nuestra salud mental y sobre todo también para la salud de nuestra retina es muy importante. Así que un poquito esto es lo que os puedo contar. Como veis, mi vida pues anda muy relacionada, ¿no? con el deporte. Me gustan todo tipo de deportes y me hubiera gustado poder practicar alguno más, alguno que lógicamente por la discapacidad visual pues me ha sido imposible, ¿no? He practicado también con los amigos, he jugado al baloncesto cuando era niño, cuando era adolescente. Bueno, pues sí que soy apasionado del deporte, sobre todo del fútbol, soy seguidor del Barcelona aquí en España y pienso que el deporte es una parte, debe ser una parte fundamental de todas las personas, ¿no? Es algo que te completa, algo que te llena, que te hace sentir bien y que en nuestro caso debe ser casi, casi diría yo, una obligación para las personas que tenemos este tipo de problemas. Así que no sé si he respondido bien o adecuadamente a lo que me preguntabas, Vivian. Excelente. Sí, es una obligación, ¿verdad? Para todos nosotros, bueno, para todos los seres humanos, pero más para nosotros, las personas con discapacidad, porque debemos de mantenernos bien físicamente y mentalmente. El deporte nos enseña muchas cosas, nos enseña disciplina, nos enseña perseverancia, nos enseña respeto, nos enseña a saber perder y ganar. O sea, son muchas Sí. cosas las que podemos adquirir de practicar algún deporte. Y fíjate, Pero David, sobre, que pero sobre todo, Vivian, sobre todo en los deportes de equipo o incluso los individuales, a ganar, a perder, como tú decías, sí, pero en nuestro caso y en el caso de nosotros que convivimos con distrofias de retina, sobre todo es una superación personal, Vivian. Es superarte a ti mismo. Ya no es ganar contra otro. No, no. Es superarte a ti mismo. Es practicar un deporte individual, como es, por ejemplo, salir a correr. El decir, hoy o voy a correr más tiempo o voy a correr una distancia más larga, el planteártelo, el lograr, el superarte, pues al final te llena, te hace sentirte muy feliz y muy contento y muy a gusto contigo mismo. Y eso es muy importante.
claro, da esa satisfacción de lograr las metas, de no darse por vencidos, ¿verdad? Sí, sí. Y muy importante lo que tú dices para las personas que tenemos distrofias de retina, pues el ejercicio, la actividad física nos ayuda a darle más vida a nuestras células de la retina, ¿verdad? Sí, A sí. prolongar la vida de los fotorreceptores. Eso Y es. pues es bastante importante. Y fíjate que para esta entrevista me di a la tarea de investigar un poco los deportes adaptados, ¿verdad? Para las personas con discapacidad visual. Y encontré información que está la natación, que está el atletismo, que está el judo, el esquí alpino, el fútbol, el montañismo, el ajedrez. Y que bueno, también hay otro deporte que fue especialmente hecho para las personas con discapacidad visual, como lo es el goalball, que también vamos a tener pues a un deportista de goalball y entrenador de goalball más adelante en estas entrevistas, ¿verdad? Y realmente conocemos muy poco de estos deportes, ¿verdad? No sé cómo estarán allá en tu país y hablando un poco del atletismo, he visto algunos videos de personas de España que tienen grupos con atletas videntes y que forman sus grupos y pues se ponen a Correcto. entrenar, ¿verdad? No sé si Sí. en tu provincia hay algún equipo así o ustedes son pioneros con tu pareja. Pues mira, es cierto y es verdad, porque tengo compañeros incluso en la federación, en FARPE, en otros lugares de España, que efectivamente, ¿no? Hay clubes de atletismo que incluso, bueno, pues se juntan unas cuantas personas y si hay alguno con discapacidad visual, pues algunos de ellos ejecutan la labor de guía, ¿no? Que es muy Sí. porque además es comprometida, es una figura comprometida porque no solo, y además hay que tener una gran compenetración, porque no solo es salir a correr, sino que si lo haces fuera de lo que son unas instalaciones de atletismo, ¿vale? Donde es más fácil, si lo haces en la ciudad o si lo haces en la montaña, pues claro, en la montaña es mucho más complejo, ¿no? Porque evidentemente tienes que ir por caminos que efectivamente sepas perfectamente que no hay obstáculos, que no hay, que el terreno, que el suelo, que el piso es más o menos adecuado para evitar caídas, ¿no? Y cuando lo haces por la ciudad, pues tienes que intentar buscar lugares, o bien carriles, incluso el uso de carriles bici, o ir por lugares que sean amplios, que permitan que las dos personas puedan correr. Y sobre todo, la tarea del guía es que es fundamental, porque hay que tener una buena compenetración, tenemos que tener una misma capacidad de aguante para poder hacer la distancia o el tiempo que queramos hacer conjuntamente y estar compenetrados para cuando hay algún giro, para cuando hay algún sobresalto en el suelo, etcétera, que el guía sea capaz de advertírtelo, ¿no? Y en ese sentido, en los clubes de atletismo cada vez más pues hay personas videntes que ejercen ese papel, ¿no? Y que ayudan a personas con discapacidad visual o con ceguera a practicar el deporte, ¿no? Pero no solamente en el atletismo. Aquí en España esto sucede también, por ejemplo, con el esquí, sucede también con el ciclismo. Tenemos una compañera en la asociación que practica el ciclismo también en tándem con una persona, un guía que es el vidente y la persona discapacitada o con discapacidad visual va detrás. Y la verdad es que cada vez más, y por suerte, bueno, pues se pueden ejercitar muchos deportes gracias a que, bueno, personas con visión pues ejercen ese papel que es tan y tan importante, ¿no? El alpinismo pasa lo mismo. También hay guías que te ayudan, ¿no? Entonces, pues yo creo que es realmente algo muy bonito que da paso a lo que es una inclusión de verdad en el mundo del deporte y luego genera unos lazos, eh, pues bueno, de mucha cercanía, ¿no? Porque el compartir momentos de esfuerzo, de superación, de ir a correr, pues al final hace que las personas estén más unidas, más cercanas, con más compenetración, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito. Y aquí, bueno, pues en España yo supongo que es un poco, imagino, que es un poco igual que en vuestros países. O sea, aquí al final, pues como digo, en los clubes deportivos, etcétera, pues se trata de que no nos quedemos en casa, las personas que tenemos este tipo de circunstancias, que vayamos a esos clubes y que bueno, veamos la posibilidad de practicar ese deporte que queremos o que nos gusta y ver si, bueno, si puede haber algún voluntario, voluntaria o varios que puedan llevar a cabo esa labor, ¿no? Que está necesaria. Y creo que eso es muy importante y muy bonito. Claro, la importancia
de tener personas que nos apoyen, ¿verdad? De ese bastón invisible, ¿verdad? Que son las personas, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos dan soporte, tanto en la vida cotidiana como también al hacer deportes, ¿verdad? En algunos países, pues, te hacía la pregunta, porque en algunos países, pues, todos estos equipos de los diferentes deportes que hemos mencionado están centralizados, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas que vivimos en provincias, realmente no tenemos así como que esa facilidad, ¿verdad? De asistir a un club deportivo y poder llegar, pero la iniciativa de cada persona es bien importante, así como tú que practicas, ¿verdad? Deporte con tu pareja. Y Ujú. hay muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿verdad? Hay videos en internet que aparecen con Sí, técnicas sí. para guiar a una persona no Mm, vidente o a una persona con sí, discapacidad visual en los diferentes deportes, ¿verdad? sí. Que ideas que podemos ir tomando, ¿verdad? Técnicas que podemos tomar para facilitarnos el practicar algún deporte, ¿verdad? Pues yo creo que eh, primero de todo, tiene que partir de nosotros mismos. Es decir, tenemos que dar el paso adelante de decir, quiero practicar un deporte. Porque muchas veces, conforme vamos perdiendo la visión, pensamos que, bueno, pues que ya no se puede, que es muy difícil, que ya si no veo no puedo hacer nada, ¿no? Y no tiene que ser así. Hay que ser valientes y hay que vivir la vida, porque solo hay una y independientemente de la discapacidad visual que tengas o del resto visual que tengas, hay que seguir adelante y el deporte es una parte importante de la vida. Y entonces yo creo que lo primero de todo es que tengamos el valor, el arrojo de decir, bueno, pues me apetece hacer este deporte o este otro e intentar poner medios para hacerlo. A partir de ahí, por supuesto, hay vídeos. Aquí en España, evidentemente, tenemos también a la Organización Nacional de Ciegos que te puede ayudar en ese sentido. Pero sobre todo, yo en mi caso personal, te diría que sobre todo es la compenetración, ¿no? Y en el caso de salir a correr, en el caso del atletismo, como te decía antes, existe la posibilidad de llevar unas cuerdas que no son muy largas, que la lleva el guía y la lleva la persona guiada y que hacen que el guía pueda dirigirte por dónde debes ir, ¿no? Yo en mi caso particular, no la uso y lo que sí usamos, yo me agarro a su codo, voy en paralelo, un poquitito más atrás y bueno, y hemos generado unas pequeñas señales para cuando, por ejemplo, viene pues algún bache hacia arriba, alguna elevación o algo, ella levanta un poco el codo y yo automáticamente sé que tengo que levantar el pie porque va a venir, eh, el terreno se eleva, ¿no? Y por tanto tengo que estar atento, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la mayor dificultad es cuando a lo mejor hay que hacer algún giro y sobre todo si es un giro pues que es algo más cerrado. Si es un giro que es un poco abierto y que no se gira muy de repente, pues apenas lo notas y se puede hacer perfectamente, pero sobre todo fundamentalmente cuando es un giro más cerrado, ¿no? Entonces sí que, pues bueno, hay que estar muy concentrados, muy compenetrados, hacerlo conjuntamente y bueno. Y luego en nuestro caso, y aunque parezca mentira, eh, también es importante, en ocasiones, ¿no? Según por qué lugares que vamos corriendo, pues a veces te puedes cruzar con gente que va paseando, ¿no? Y gente que lleva a lo mejor que se ha salido a pasear con su perrito, etcétera. Y los perros en ocasiones se asustan o ven que vas corriendo y rápidamente se tiran a ladrar, ¿no? Y te pueden asustar y puede hacer que tropieces y que puedas caerte, ¿no? Entonces, en Sí. este caso, ella sí que siempre cuando hay algún perrito o alguna, siempre me avisa, cuidado, ahora vamos a cruzar por el lado de dos perros, de uno, de tal, para que por si ladran yo esté preparado, ¿no? Porque el susto te puede hacer que al no ver, te puede asustar y puede hacer que tropieces con ella y que nos caigamos los dos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante, pero sobre todo es muy importante la compenetración entre guía y persona con baja visión o con ceguera, y eso se logra a base de salir mucho a correr y de conocerse, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Exactamente, esa confianza que se va generando, ¿verdad? Con la persona. Sí, sí. Y pues también todas esas herramientas, te cuento que estaremos lanzando algunos videitos cortos, algunos reels en la página de Retinosis Pigmentaria GT, donde pues hemos, con las diferentes técnicas
que se han visto en los videos, ¿verdad? Para poder correr y para poder guiar a un atleta ciego. Entonces, pues las vamos a poner en práctica. Así que hay que Qué estar bien. pendientes, amigos y amigas, a los que les gusta el atletismo, ¿verdad? Para poder facilitarnos un poco más, pues, la técnica de correr, ¿verdad? En el caso de David, pues él toma del codo a su guía, ¿verdad? Es Ujú. una forma que también es bastante efectiva y es Sí, bastante sí. usada, ¿verdad? Según la confianza que le tengamos a la persona. Recordemos que Sí, no todas las veces van a ser así como personas que ya conozcamos de hace mucho claro. tiempo. Entonces, ahí están los ochos, que son las cuerdas que nos menciona David, ¿verdad? Exacto. Hay Sí, algunas que son cortas, ¿verdad? Que van casi pegadas a los puños de las manos, y hay otras eso. que son un poquito más largas, ¿verdad? Que se usan en diferentes circunstancias. También hay técnicas para correr en la montaña y todo, ¿verdad? Claro, es que Y depende del lugar donde salgas a correr y de la gente con la que te puedas cruzar. Entonces, en zonas urbanas es más recomendable pues, llevarla corta porque eso hace que puedas estar más cercano el uno del otro y que la reacción ante cualquier obstáculo sea más rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas por montaña, que hay mucho espacio y que no hay gente y que estás, pues puedes ir un poco más separado, puedes llevarla un poco más larga, ¿no? Entonces, depende del lugar y de la cantidad de gente que haya, etcétera. exactamente. Bueno, pues David, ya pues nos has comentado bastante sobre tu vida como deportista, ¿verdad? Y que Ujú. no ha sido una barrera para practicar un deporte la discapacidad visual, ¿verdad? Estos son ejemplos que debemos de seguir, ¿verdad? Para mantenernos saludables y, pues como decía, no tener excusas para llevar una vida mejor, una vida saludable, una vida con retos, ¿verdad? Ujú. Quisiera por último que nos comentaras, porque en tu hoja de vida mencioné sobre muchas asociaciones a las que perteneces y en las que estás Ujú. involucrado. Quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo iniciaste tú en el mundo asociativo, cómo has logrado verte beneficiado tanto tú como a las otras personas que están dentro de las asociaciones, ¿verdad? Cuéntanos Ujú. un poco más. Bueno, pues yo cuando, como te decía, me vine a vivir hace 20 años aquí a Murcia y yo pues la verdad es que no estaba en ninguna asociación en aquel momento y mi primera toma de contacto fue con la Asociación Retina de Murcia, una vez aquí ya. Y bueno, al principio era pues un socio más, la verdad es que participaba muy poco de la asociación, también tengo que decirlo. Pero bueno, conocía muy poquita gente con RP, la asociación estaba en aquellos entonces en unos momentos que no tenía mucha actividad y el presidente que había pues decidió dejarlo, ¿no? Y nadie se atrevía a cogerlo y bueno, yo dije, pues venga, voy a intentarlo yo y a ver qué somos capaces de hacer y qué podemos hacer, ¿no? Y eso fue en el mes de noviembre del año 2011 y ya en enero de 2012 organizamos una reunión presencial a la que asistieron 18 personas afectadas y de ahí en adelante, pues bueno, fue el plantearse retos, el plantearse objetivos, al igual que en el deporte, ¿no? Y decir, bueno, pues hay que organizarse como asociación, hay que dividir el trabajo, hay que llevar a cabo determinadas cosas, como es poner en marcha una página web, conozca, etcétera. Organizamos una asamblea de socios y una jornada, perdón, y una jornada con charlas científicas para que los afectados pudiesen conocer un poquito más sobre sus patologías. Y a partir de ahí, pues también nos reintegramos nuevamente en FARPE, que ya lo estábamos como asociación, pero no participábamos de la misma. Y ahí poco a poco, pues empecé a conocer a todo el movimiento asociativo de aquí de España. Y bueno, he participado en diferentes puestos dentro de esta federación y hace 3 años pues me planteé el reto de decir que teníamos que también conectar con Europa, ¿no? Conectar con organizaciones de fuera de España, ¿no? y del mundo. Y así fue como, bueno, pues FARPE era asociación de pleno derecho de retina internacional desde hacía muchísimo tiempo, pero nunca había tenido pues a nadie en su junta directiva, ni, bueno, pues también por circunstancias, ¿no? Y por la barrera del idioma, lógicamente. Y en mi caso, pues bueno, decidí solicitar a mis compañeros el apoyo para presentar mi candidatura a la Junta Directiva de Retina Internacional. Ellos me apoyaron y presentamos en 2020 la candidatura y bueno, nos votaron y a partir de ahí pues pasé a formar parte también de la Junta Directiva de Retina Internacional bueno, y ahí estamos tratando de ayudar al colectivo de asociaciones que hablan en español para integrarlos un poquito más en lo que es Retina Internacional, en las cosas que hace y que estén informados, ¿no? De todo lo que a nivel de investigación en el mundo internacional, que fundamentalmente se hace
inglés, pues tratar de transmitir esa información y de que llegue a todo el mundo, ¿no? Esa es una de las principales misiones que me planteo, eso junto con una renovación de la membresía y tratar de que la organización Retina Internacional pueda ser más abierta y pueda entrar más gente. Estamos trabajando para lograrlo. Y bueno, recientemente este año, pues hace un par de meses, me nombraron presidente de la federación a nivel nacional. Y bueno, lo que tratamos es de combinar la actividad en la Asociación Retina Murcia con la faceta ahora de presidente de la federación y con la responsabilidad que tengo también a nivel internacional en Retina Internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues tuve también la suerte de el año pasado, en 2022, en diciembre, poder viajar a Santiago de Chile al segundo encuentro Retina Iberoamérica Unida y acompañando a la presidenta de FARP en aquellos momentos, Almudena Maya, y bueno, pues de conocer a mucha gente que a través del podcast Canal Retina que hacemos aquí en Retina Murcia, pues mucha gente que nos conocía, ¿no? Y que sabía un poco el trabajo que veníamos haciendo, lo que veníamos desarrollando, ¿no? Y fue una grata sorpresa, muy agradable, conocer a muchísima gente en muchísimos países que están pues más o menos en la misma situación, ¿no? Yo creo que el otro día lo hablaba con la directora de Retina Internacional, ¿no? El contactar con personas de otros países que tienen tu misma condición, que sufren tu misma patología, te hace abrir también la mente, ¿no? Y ver cuál es la situación en otros lugares del mundo, ¿no? Y no solamente donde tú estás, que muchas veces nos centramos exclusivamente en el lugar donde vivimos, ¿no? Y te das cuenta con ello de que al final son muchas más las cosas que nos unen, las barreras que tenemos que abordar, los retos que tenemos que asumir son muy parecidos, vivas donde vivas, ¿no? En el mundo, y también muy parecidos pues un poco los deseos, ¿no? Que tenemos, el poder encontrar tratamientos, el poder acelerar el diagnóstico clínico y genético de nuestras enfermedades, bueno, el tratar de mantener nuestra autonomía personal y hacer cuantas más cosas mejor, pues te das cuenta de que al final esas dificultades, esos retos, son muy, muy, muy similares en cualquier lugar del mundo, ¿no? En América Latina, por supuesto aquí en España, en Portugal, en Europa, en el mundo, ¿no? Estar en Retina Internacional me ha eh, dado la posibilidad de conocer pues, al presidente de ProRetina Alemania, Franz Badura, que es ahora el presidente de Retina Internacional, o el presidente de la FFB americana, ¿no? De la Foundation for Blindness, que es Jason Menzo, ¿no? Bueno, poder compartir con ellos junta directiva de Retina Internacional y poder tener la oportunidad de poder charlar con ellos y hablar con ellos sobre la actualidad científica, sobre el horizonte de lo que está por venir, sobre los retos que tenemos por delante, pues es algo muy importante, ¿no? Y por otro lado, pues también con todos vosotros, contigo en Guatemala, con Gerardo que está por ahí en México, con amigos en Chile, en Argentina, en Brasil, en República Dominicana, en muchísimos lugares, ¿no? En Panamá también, en muchísimos sitios de Latinoamérica. Pues fue un encuentro muy agradable, que nos aportó muchísimo, que venimos con las pilas muy cargadas y con muchos ánimos de poder hacer grandes cosas. Y se trata de eso. Yo creo que el movimiento asociativo tiene los mismos retos, estés donde estés, y de lo que se trata es de que estemos todos unidos, de que trabajemos juntos y de lograr al final lo que todos queremos, que es ayudar a las personas que conviven con una enfermedad de retina. O sea que ese es el objetivo principal de todo. Muchísimas gracias, David, por Vivian, todo lo Vivian, que nos contaron. ¿le puedo preguntar una cosa a David? Sí, sí, claro, ahorita vamos a Es que, pasar a la ronda de las preguntas. que En Colombia también. Adelante, Henry. no Conocer me- a la gente de Colombia también fue muy agradable. No, ya no vale, David. Hola, parcero. Hola, Buenas. hermano, qué gusto, bacán. Oye, hermano, entendí bien, pero tú eres el presidente de FARPE ahora. Sí, sí, sí. Wow, hermano, después te llamo. Cuando quieras. Sí, cuando Vale, quieras. chao, Desde David. comienzos de marzo dirijo también ahora, soy el presidente de la federación. Ay, lo siento por ellos, pero no, me alegro por ti, enhorabuena, parciero. Luego Gracias. te llamo, David, luego te llamo, hermano. Me alegro Muy bien. muchísimo. Pero Yo también, wow, yo también. wow. Yo también me alegro de escucharte, Henry. Vale, David, chao. Está Chao. Un bien, pues abrazo a la vida. como les estaba diciendo, pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Veo algunas que están ahí en el chat, pues si en noche nos pudiera
Sí, apoyar, por favor, en sí, la... por aquí estamos. Dice Hola, Francisco, le dice a David, hola, buenas tardes, David. ¿Te gustaría practicar judo? Dice David, la- ¿qué tenis usas? Eh, para suelo de cemento y para mixto de hierba. mira, yo suelo bueno, lo primero, empezando por la primera, en cuanto al judo, que vi antes la pregunta y wow, judo, no sé, tiene que ser una sensación importante practicarlo. No lo he practicado nunca, no he practicado nunca ningún arte marcial, pero el judo creo que tiene que ser un reto y puede ser, y supongo, muy, muy motivador y quizá una experiencia muy bonita, ¿no? Nunca he practicado ninguno. En cuanto a las zapatillas, es muy importante. Yo habitualmente suelo correr sobre cemento, no suelo correr en pista de atletismo ni tampoco en montaña, ¿no? Suelo correr habitualmente en cemento. Y las zapatillas son importantísimas, muy importantes. Es Por, decir, por ahí estoy viendo a Francisco que me pregunta, ¿Francisco será el tucumano, seguro? O sea que efectivamente, el ahora, tucumano. Ajá. oh, Francisco, amigo, ¿cómo estás? He visto esa pregunta, esa graciosa pregunta tuya. Ahora te la contesto. Ahora te la contesto porque además, y ya te lo digo, mi cumpleaños es dentro de muy poquitos días. El martes es mi cumpleaños de verdad. Y ahora sí que sí. Ahora sí, Ahora sí que lo es. El martes es mi cumpleaños. Como estaba diciendo la respuesta de Noche, Ajá. las zapatillas son importantísimas. Porque los pies sufren mucho, las articulaciones en general. Pero unas buenas zapatillas de suela blanda que pesen muy poco son muy, muy importantes porque los pies sufren mucho. Entonces, eso es, vamos, algo fundamental. Porque correr con unas zapatillas duras o pesadas o vas a estropearte los pies y va a ser una experiencia muy negativa. Entonces, yo ahí sí que recomiendo buen calzado, es importante, suela blanda, calzado que no pese, que sea ligero, muy, muy, muy importante. Por acá también nos saluda Daniela de Argentina, Ujú. dice saludos desde Argentina. Laura, por aquí llegó Laura hace un rato, Laura Sí, Verón, Laura dice Melón, sí, la he saludado antes. Hola, Laura. saludos David, felicidades por tu labor que realizas. Un abrazo. solo para agregar algo más sobre las zapatillas de correr, Eh, recordemos que todos tenemos diferente tipo de pisada, entonces de ahí debemos de partir si somos eh, pronadores o supinadores, ¿verdad? eh, Y hay un tipo de zapatilla para cada tipo de pisada y para los eh, diferentes terrenos también que hay, ¿verdad? sí, Eh, muy eh, importante. Preguntaban también por ahí, estoy viendo en el chat que han preguntado también sobre el ¿Conoces síndrome de Usher, experiencias de personas con Usher. eh, con síndrome de Usher, correcto? Sí. Bueno, a ver, el user, como sabemos, hay diferentes tipos de user con diferente afectación, sobre todo a lo que es a nivel de audición. Entonces, pues bueno, si para los que tenemos una distrofia retiniana, un problema en la retina visual, pues bueno, tienes que confiar en este caso en tu guía, pues para una persona que tiene además problema de audición, pues hay que confiar muchísimo más, ¿no? Yo no conozco un caso de persona con Por, Usher que practique algún deporte, pero entiendo que la labor del guía y el confiar en el guía tiene que ser, vamos, muchísimo más que en nuestro caso incluso. dice, próximamente lanzaremos con mi coequiper una formación de formadores, estaré haciéndole llegar, ni bien lo lancemos, dice Daniela. Muy interesante también. Muy bien. Linda nos menciona, las zapatillas dependen de si vas a correr distancias largas o distancias cortas y ahí el tipo de pisada. Claro, es decir, cuanto más corras, los pies más sufren y el calzado es muy importante, es con lo que estás tocando en el suelo, es lo que soporta todo tu peso en los pies y es muy, 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 de verdad, muy importante. Tanto, como decía Francisco, como dominar el inglés en Islandia, que eso él lo sabe muy bien. Francisco también dice, eh, David, ¿te animas a correr un Ironman? Fua, sí, lo he leído. Buah, eso no, eso sería demasiado. Yo me gusta practicar el deporte y me gusta salir a correr, pero para disfrutar, pero fua, el Ironman, eso ya es sufrir. Entonces, yo a tanto no llego, de verdad, imposible. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, David, por compartirnos tu experiencia tanto en el deporte como también, pues compartirnos sobre las asociaciones. Créeme que Ujú. eso
pues lo tomaremos muy en cuenta y eso nos sirve a nosotros, las asociaciones pequeñas, también como fuente de inspiración para seguir adelante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Vivian. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros. Enhorabuena por lo que estáis haciendo y espero que pronto nos podamos encontrar de nuevo. Ojalá que así sea. Un abrazo. Igualmente. Chao. Chao. Continuará, dale like y suscríbete para ver la segunda parte.